Que el Señor le continúe bendiciendo. Amén. Estamos aquí una vez más, por la gracia de Dios, por el amor de nuestro Señor Jesucristo. Estamos aquí una vez más para tratar de compartir con ustedes, así como con los hermanos que nos están escuchando a través de las redes, y pedirle al Señor una vez más, como todos los domingos, que las palabras que vayamos a impartir en este día sean palabras seleccionadas por nuestro Dios y que a través de mi boca, que no es más que un vehículo para que Dios pueda expresarse y transmitir las palabras que Él quiere hacer llegar a las personas que nos escuchan, tanto a los que están aquí presentes como a los que nos escuchan a través de las redes. Gloria a Dios. Gracias le damos, Señor. Le pedimos una vez más que nos ayude a poder llegar a todas las personas para que puedan entender lo que desde aquí tratamos de hacerle llegar. Gracias a Dios. Y vamos a invocar este día en el nombre del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo a la vez, ya que todo lo que estamos haciendo lo hacemos para el Señor. Amén. En el día de hoy vamos a continuar una vez más con un tema que corresponde a la serie que estamos llevando a cabo cada domingo y cuyo título es La mansedumbre. Este tema corresponde a esos temas que como cada domingo tratamos de hacerle llegar a ustedes y que son temas concernientes tanto a cristianos como a personas no cristianas. Hoy vamos a tratar de hablar un poco sobre la mansedumbre para ver qué nos dice la Biblia con respecto a la mansedumbre y cómo ve el mundo la mansedumbre o cómo debería de actuar la persona ante el mundo con mansedumbre. Vamos a iniciar leyendo en Mateo, capítulo 5, versículo 5. Mateo 5, versículo 5. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Mateo 5, versículo 5. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vemos aquí cómo el mismo Señor Jesucristo, en uno de sus famosos discursos del Sermón del Monte, el mismo Jesús nos dejó plasmado ahí que los mansos heredarán la tierra o recibirán la tierra por heredad. Aunque mucho se especula con respecto a este pasaje bíblico, aunque se puede teorizar bastante y se puede ver desde distintos ángulos, se puede hacer teología con este pasaje bíblico, la verdad es que Jesucristo aquí simplemente no está hablando de cosas complicadas, no está hablando de reino, no está hablando de cielo. Jesucristo no está hablando aquí de tierra en sí misma. Jesucristo lo que está hablando o trata de decir en esta situación, en este pasaje, es de algo sencillo. Jesucristo lo que está es comparando lo que es la mansedumbre, cómo debe ser la persona cuando tiene mansedumbre con relación a una persona que no es mansa. Y Jesucristo lo que hace es una especie de comparación aquí, en este pasaje, y nos muestra
cómo es realmente cuando una persona es mansa. Porque lo que Jesucristo quiere decir totalmente es que una persona soberbia, una persona agresiva, una persona llena de ira, una persona llena de maldad, es una persona que al fin y al cabo termina estrellándose en sí misma, porque al fin de cuentas el agresivo siempre encontrará a una persona más agresiva que él. Aquellas personas que son soberbias siempre van a encontrar a uno que es más soberbio que ellos. Aquellas personas que están llenas de maldad siempre van a encontrar a uno que es más malo que ellos. Y Jesucristo hace esa comparación y nos denota claramente que los mansos heredarán la tierra, porque se supone que una persona mansa es aquella persona que es capaz de enfrentar la situación y las circunstancias de la vida sin perder lo que podemos decir sus cabales, sin salirse de su juicio. Una persona mansa es aquella que sabe afrontar las circunstancias de la vida sin dejar que sean las circunstancias de la vida que los afronten a él. Es decir, es una persona que tiene serenidad ante una situación determinada. Una persona con mansedumbre es una persona humilde, ya que la humildad y la mansedumbre van siempre de la mano. Eso es en cuanto al mundo, pero realmente, ¿qué nos dice la Biblia directamente al cristiano? ¿Cómo debe de ser el cristiano? Antes que nada, le voy a contar una anécdota. Se dice en esa anécdota que una vez un cristiano, un pastor, vamos a decir, era un predicador. Y era de esos predicadores jóvenes, de esos predicadores que han estudiado mucho de teología, que saben mucho de escatología, de hermenéutica y de todo esto. Y son personas que por haber estudiado tanto, por haber estudiado tanto estas personas, muchas veces caen en el error de la soberbia y de la arrogancia. Y son de estas personas que se creen saberlo todo y que se creen que son mejores que los demás por el simple hecho de que han estudiado quizás un poco más de tiempo la Biblia, o se han dedicado a estudiar otros libros o otros métodos que lo hayan instruido en lo que es la palabra. Pero esto muchas veces lo llena de arrogancia y de soberbia. Y dice la palabra misma que después de la soberbia viene la caída. Y esta anécdota nos dice claramente cómo este predicador subió al púlpito con el objetivo de predicar un tema que tenía lleno de pasajes teológicos, y comenzó a hacer, parecía ahí arriba él que era todo él. Era como son estos pavos reales, con las plumas abiertas, pensando que él lo sabe todo y que él puede hacerlo todo y decirlo todo y explicarlo todo. Aleluya. Pues al cabo de un tiempo, cuando pasaron apenas unos minutos, pues este predicador, sin haber contado con Dios, sino que solamente contaba con su prepotencia y con su sabiduría, simple y llanamente se hizo un tremendo lío, pues todos los pasajes bíblicos que citaba y de la manera teológica como lo explicaba, simple y llanamente no concordaban. No había una concordancia porque él quería explicarlo de una manera particular, de una manera de su propia visión, olvidándose de que la misma palabra dice que la Biblia no es de particular interpretación.
Pues, ¿qué le sucedió a este predicador? Que al darse cuenta al cabo de unos minutos que lo estaba haciendo mal, pues cada pasaje que citaba y la explicación teológica y escatológica que daba no correspondía ni siquiera con la hermenéutica misma del pasaje bíblico. Al darse cuenta de su error, simplemente se limitó a pedir perdón, a pedir excusas a la audiencia y bajó de ese púlpito con la cabeza hacia abajo, humildemente, al darse cuenta del error que cometió. Cuando se estaba alejando del púlpito, uno de los ancianos que estaba escuchando el discurso lo llamó y le dijo lo siguiente. Le dijo: joven, si usted hubiese subido al altar de la manera que bajó, hubiese bajado de la misma manera que subió. Aleluya. Esto es una especie de trabalengua, pero si ustedes lo analizan bien, podrán ver que si esa persona, con su orgullo y su arrogancia, si hubiese subido al altar humildemente y con mansedumbre, hubiese bajado de otra manera. Y es por eso que este anciano, con experiencia y conocedor de la palabra, se le acercó y le dijo: si hubiese subido como bajaste, hubiese bajado como subiste. Y eso es precisamente lo que Jesucristo nos está diciendo en este pasaje, cuando dice que los mansos heredarán la tierra. Es porque Jesucristo sabe que todo con mansedumbre se puede lograr. Una persona mansa es una persona que tiene un equilibrio, mantiene una equidad. Una persona mansa es una persona que es humilde. Una vez se le preguntó al sabio filósofo griego Aristóteles, se le preguntó que si él podía definir qué era la mansedumbre. Y Aristóteles lo único que pudo decir era que la mansedumbre era el término medio entre la ira y la indignación. Es decir, era un punto entre llegar a la ira y llegar a la indignación. Y él en su filosofía lo pudo definir de esa manera. Pero Jesús nos dice, si vamos a la Biblia y leemos, vemos que en el mismo libro de Mateo, en el capítulo 11 y versículo 29, Mateo 11, versículo 29. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Aleluya. El Señor siga bendiciendo estas palabras. Aleluya. El mismo Jesús dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, para que podáis llevar el yugo y la carga que nos toca llevar a cada uno. Con humildad. Con humildad, eso es con mansedumbre, porque la mansedumbre y la humildad van siempre de la mano. Aleluya. Y es por eso que el mismo Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde. Vemos que en el Antiguo Testamento, la Biblia paradójicamente no nos presenta a Dios como un Dios manso. La Biblia solamente en el Nuevo Testamento presenta a Jesucristo. Él mismo se presenta como manso y humilde, pero en el Antiguo Testamento en sí y directamente la Biblia no nos presenta a Dios como un Dios manso, pues muchas veces nos presenta a Dios como un Dios
que tiene ira, un Dios que derrama fuego, un Dios que manda rayos y centella, un Dios que castiga bruscamente. Pero esto no significa que la Biblia en el Antiguo Testamento no nos muestre la idiosincrasia de Dios como un Dios manso. Si vemos, por ejemplo, cómo nos dice la misma palabra en el Salmo 86 y versículo 15, vemos que aunque Dios directamente, la palabra no nos lo muestra como un Dios manso, pero sí nos denota las cualidades que tiene Dios de mansedumbre. Salmo 86, versículo 15. Vamos a ver cómo Dios nos muestra sus características de mansedumbre. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Amén. Aleluya, amén. Amén. Que el Señor siga bendiciendo estas palabras. Aleluya. Vemos que aunque no nos muestra a Dios la Biblia directamente como un Dios manso, pero sí nos dice claramente que es un Dios lento para la ira y que es abundante en misericordia. ¿Y qué quiere decir eso? Es lo mismo que definió Aristóteles cuando dijo que la mansedumbre es el punto medio entre la ira y la indignación. Es lo que nos dice el mismo Jehová aquí. Él es un Dios lento para la ira. Aunque Él tenga su ira, aunque Él castigue, pero lo hace cuando ya no hay otra opción. Aleluya. Cuando ya le ha dado al ser humano todas las opciones posibles. Aleluya. Por eso Él mismo dice que Él es tardío para la ira, Él es lento para irarse. Pero también la Biblia nos presenta a un hombre que nos habla como el ejemplo de la mansedumbre entre todos los hombres. Y esto lo vemos en el libro de Número, en el capítulo 12 y versículo 3. Libro de Número, capítulo 12 y versículo 3. Vamos a ver cómo Dios nos habla de un hombre a quien Él considera que es la persona más vamos a ver lo que nos dice la Biblia. Aleluya, amén. La palabra de Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Amén. Que el Señor bendiga estas palabras. Gloria a Dios. Vemos que Dios, para definir a Moisés y su mansedumbre, dijo que era tan manso, que era más manso que todos los varones de la tierra. Pero si nosotros analizamos la historia de Moisés, podríamos preguntarnos, ¿en verdad era Moisés manso? ¿En verdad fue Moisés manso como lo define la palabra, como lo definió el mismo Dios? Un Moisés que tan pronto vio a un egipcio que estaba golpeando a uno de sus compatriotas, fue y lo asesinó, lo mató. Aleluya. Un Moisés que, irrespetando la tabla de los 10 mandamientos que Dios le dio, bajo una ira, bajo un estado de soberbia, la agarró y la quebró. Vemos a un Moisés que, desobedeciendo aún mismo la orden que Dios le dio, de con la vara que Dios le dio, simplemente tocar la roca para que de ella saliera agua, desobedeciendo esa orden, agarró la vara y lo que hizo fue que golpeó la piedra, la roca. Entonces, si vemos todos esos ejemplos de Moisés, ¿cómo podemos entender lo que dice el mismo Dios, que es el hombre más manso que ha habido en la tierra? Si el mismo Dios define la mansedumbre como un remanso de paz y un remanso de humildad y de humillación. Pues, ¿cómo podemos explicar esto?
manera teológica que tenemos para explicar esto de si Moisés realmente era manso, es que podemos decirlo que Dios no medía la mansedumbre de Moisés en base a los hechos que cometía Moisés. Dios no veía en ese momento las actitudes de Moisés. Y de la misma manera, Dios compara nuestra mansedumbre y no la mide en base a la circunstancia por la que estemos atravesando. Aleluya. Dios midió la mansedumbre de Moisés y mide la mansedumbre nuestra en base a la capacidad que tengamos para pedirle perdón a Dios después de cometer un hecho que va en contra del propósito de Dios. De esa manera es como Dios mide la humildad y la mansedumbre del ser humano. Aleluya. Gloria a Lo Dios. mismo hizo con David. Aleluya. David, que cometió tantas tonterías delante de Dios. Sin embargo, el mismo Dios lo definió como que David tenía el corazón de Dios. Aleluya. Pero Gloria a ¿por Dios. qué hizo Jehová esta comparación? Precisamente por la capacidad que tuvo David de pedirle perdón a Dios cada vez que cometía un delito. Gloria a Dios. David en sus atrocidades siempre se acordaba de su Dios y se humillaba e iba ante Dios y le pedía perdón. Aleluya. Lo mismo hacía Moisés y es lo mismo que demanda Dios de nosotros, esa humildad. Dios demanda de nosotros esta mansedumbre, porque Él va a medir nuestra mansedumbre en base a la capacidad que tengamos para no culpar a otros por nuestros pecados, por nuestras culpas, para no inculpar a otros por nuestros desaciertos, sino que reconozcamos nuestros errores, que seamos capaces de entender que hemos errado, que hemos pecado ante Dios y que vayamos ante Él como el salmista diciendo: Señor, ante ti he pecado, Dios, ante ti he fallado. Aleluya. Y cuando actuamos con esa circunstancia, entonces Dios reconoce la mansedumbre que hay en cada uno de nosotros. Y es por eso que Jesucristo dijo que los mansos heredarán la tierra. Aleluya. Que el Señor le continúe bendiciendo. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén. Vamos a orar ahora para Gloria a despedir Dios. el culto, no de Dios, sino de nosotros y de nuestra audiencia que nos escucha. Amén. Gloria a Dios. Amante Dios y Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos ha concedido de estar una vez más en tu casa de oración Amén. para llevar tu santa y divina palabra hacia tantas personas necesitadas de ella, esperando y pidiéndote, oh Dios, que permitas, Señor, que estas palabras no hayan de quedar en el vacío, sino que tú permitas, oh Dios, que las personas que la han escuchado puedan reflexionar sobre ellas y entender que ser manso, ser humilde, no es sinónimo de ser cobarde, que no es sinónimo de dejarse pisotear, que no es sinónimo de servilismo, sino que ser manso es sinónimo de agradar a Dios, que ser manso y humilde es símbolo de Dios, que ser manso y humilde es precisamente lo que tú demandas de cada uno de tus hijos. Que el ser manso y humilde significa nada más y nada menos que recibir la tierra por heredad. Amén. Por eso te damos las gracias, Padre, y te pedimos que permita que esas palabras queden grabadas en los corazones Aleluya. y en la mente de cada una de las personas que la han escuchado. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.